supuesto, en esa universidad, sobre lo que es esta organización de la Cumbre de las Américas, que de repente se va a convertir en una mini cumbre. En fin, vamos a ver. Oscar, gracias por aceptar la invitación. Francisco, un placer estar contigo y en tu programa, un placer siempre estar por ahí. Gracias. Bueno, a ver, la cosa se le ha puesto color de hormiga al presidente Joe Biden, ¿no? Esta cumbre. Antes, ¿puedes explicar al público esta cumbre, cuál es el origen de esta cumbre, cuántas han celebrado, si han tenido algún tipo de efectos concretos? A ver, esta cumbre nace a inicios de los 90. La primera cumbre fue el año 94, justamente en Estados Unidos, y nace en un contexto muy particular. Estamos hablando del contexto del fin de la Guerra Fría, en el cual Estados Unidos trata de construir una nueva relación con Latinoamérica. Recordar que en la relación con Latinoamérica básicamente se había construido durante la Guerra Fría en torno a lo que era la lucha contra la amenaza comunista. Y ahora, en el contexto de los 90, se podían generar, digamos, oportunidades distintas. Así que uno de los temas que generó mucha importancia desde un inicio fue, por ejemplo, la creación de una gran zona de libre comercio de las Américas, lo que se conoció como el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que se inicia a trabajar en el año 94 y que por distintas razones pues fracasa una década después. La Cumbre de las Américas ha sido importante porque es el principal espacio de diálogo político al más alto nivel que existe entre Estados Unidos y toda la región, y donde se ventilan pues una serie de problemas que nos interesan tanto a la región como a Estados Unidos. Por esa razón, la participación de la mayor parte de los países es importante, ya sea para crear oportunidades de trabajo conjunto o ya sea para cuestionar. Yo recuerdo haber sido muy crítico de la desinvitación de Venezuela en la última Cumbre de las Américas en Lima, pero creo que era un buen momento para cuestionar justamente directamente a su presidente acerca de los problemas a la democracia que existía en dicho país. Su ausencia más bien generó un debate que terminó opacando en parte la cita. De acuerdo. Bueno, y ahora la cosa está muy complicada, ¿no? Porque, como efectivamente, si en el 2018 se sacó a Venezuela de la lista de participantes, acá el presidente Biden dijo que no va a invitar ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba. Y eso ha generado en particular que el presidente de México diga que condiciona, hasta ahora no ha tomado una decisión, me parece, condicione su participación a que se invite a esos tres países. El propio presidente de Bolivia también está en esa tónica. Más bien nuestro presidente ya ha sido autorizado a viajar por el Congreso, va a ir, y se ha anotado un golazo también Biden, porque finalmente el presidente de Argentina, que estaba medio reticente, al final va. Claro que le han dado el caramelo de una cita también bilateral entre los dos presidentes, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Hay el de Brasil también está medio que se hace difícil. ¿Cómo ves tú el panorama? Bueno, es cierto, ¿no?, que la no invitación de estos tres países ha generado mucho malestar en algunos países, porque estas cumbres pues se caracterizaban por, a pesar de las diferencias entre los países, que este espacio sirve de un espacio para escuchar posiciones, para cuestionar y para tratar de ver soluciones también a los problemas de la región. Y cuando uno excluye, evidentemente, pues es difícil, ¿no? Es difícil dialogar entre distintos, como ha dicho hace unos días la canciller chilena. Ahora, lo curioso es que en la Cumbre para la Democracia, que se llevó a cabo en diciembre, también auspiciada por Biden y donde participó virtualmente el presidente Castillo, el gobierno de Estados Unidos no invitó no solamente a Venezuela, Nicaragua y Cuba, tampoco invitó a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, e incluso tampoco invitó a Bolivia. Entonces, claro, la pregunta que podrían hacerse algunos es por qué en esta ocasión solamente no invita a estos tres países y no a los otros, que tampoco invitó a la Cumbre por la Democracia, si la gran excusa o la gran justificación es estar frente a países poco democráticos, digamos, que es una pregunta completamente válida. Ahora, con respecto a la existencia, en realidad no solamente hablamos de México, Bolivia, hablamos de gran parte de los países del Caribe, que también han dicho que no van a asistir, ¿no? Estos países son pequeños, chicos, pero son un gran número de países que de alguna manera su ausencia también se va a notar, ¿no? Se va a notar. Yo creo que el gobierno de Biden ha tratado de hacer todo lo posible para
generar un espacio propicio. En las últimas semanas ha tratado de acercarse al régimen venezolano, un poco en torno al tema energético, ha tratado también de acercarse al régimen cubano, eliminando algunas restricciones que había contra el régimen cubano. Así que yo creo que ha tratado de mostrar un cierto acercamiento, no ha tratado de dar la mano, pero al parecer, pues, la ausencia de algunos países va a ser grave. Ahora, vamos a ver el nivel de ausencia, porque como tú bien has dicho, AMLO, el presidente mexicano, ha dicho de que él no asistirá, pero sí su canciller, digamos. Entonces, la pregunta es qué va a pasar con los países del Caribe, qué va a pasar con Bolivia. ¿Van a mandar una delegación, pues, a un vicepresidente o al canciller? No lo sabemos, ¿no? El caso argentino es un caso bien particular, porque Argentina está en este momento presidiendo la CELAC. Y además de lo que tú has dicho, una cosa que se ha discutido mucho entre México, Argentina y algunos otros países es que Argentina podría ir, en tanto representa a la CELAC, y va con un discurso crítico, digamos, es el representante de los que no van, ¿no? Un poco esa es un poco la idea que algunos han tratado de construir, ¿no? A partir de las negociaciones que evidentemente el eje Buenos Aires-Ciudad de México, pues hoy en día liderando lo que podría ser el progresismo latinoamericano, estarían tratando de hacer, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos estar ante una cumbre algo deslucida, ¿ok? Y lo cual, digamos, y pienso de repente como peruano, es preocupante porque yo tengo la impresión de que luego de año y medio en el cual la política exterior estadounidense ha mostrado un gran desinterés por América Latina, parece ser este el momento en el cual la relación con América Latina puede volver a la agenda estadounidense. Biden ha prometido un nuevo espacio, un nuevo acuerdo económico con América Latina, ha prometido un plan migratorio con América Latina, ha prometido hablar mucho de democracia y sostener la democracia y los derechos humanos en América Latina, que son temas muy interesantes para nuestros países. Y creo que una cumbre, y espero que esa cumbre no se vea desmerecida, digamos, ¿no? Por lo que venimos conversando. Sí, y quiero recordar al público, tú has mencionado a la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, que es esta organización creada un poco a distancias de Hugo Chávez, en fin, a la que también, por supuesto, pertenece Cuba, que incluye a los países de América Latina y del Caribe, pero por supuesto excluye a Estados Unidos y a Canadá, una especie de contrapeso, si se quiere, y que México también quiere relanzar, en fin, en contraposición a la OEA, en fin, cosas por el estilo. O sea, un poco para situar también al público respecto de esa otra organización. Ahora, ¿no da la sensación de que hay un poco de improvisación en este tema de parte de la administración norteamericana? Porque, digamos, tú has puesto efectivamente el antecedente de la cumbre por la democracia, donde Biden tiene este discurso de los países, digamos, una especie de democracias contra regímenes no democráticos. Efectivamente, no invitó a varios países de América Central, y ahora saca este asunto. ¿No hay un poco la sensación de que de repente algo está fallando de repente en el Departamento de Estado, o alguien ahí no está viendo bien las cosas en Estados Unidos? Pero Francisco, eso tampoco es nuevo, digamos. Habría que recordar, pues, en una cumbre realizada en México a inicios del siglo XXI, cuando el presidente americano, cuando el Departamento de Estado estadounidense le pidió al gobierno mexicano, pues, no estar o no coincidir, por ejemplo, con Fidel Castro, ¿no? Y todavía se hizo pública una conversación del presidente mexicano y del presidente cubano en su momento, donde el presidente mexicano le pide que se retire después del almuerzo para que no coincida con George W. Bush, por ejemplo. Entonces, y algunos dicen también que la desinvitación de Venezuela se da justo después de la visita de Rex Tillerson al Perú, ¿no? En su momento, y que podría ser también un pedido de Estados Unidos para que no coincida, pues, el presidente de Estados Unidos con el presidente venezolano. Así que, digamos, ahora que se lleva la cumbre en Estados Unidos, no me sorprende que Estados Unidos nuevamente plantee estas exclusiones, ¿no? Más aún cuando Estados Unidos es el país anfitrión, ¿no? Entonces yo creo que a mí no me sorprende, digamos, es verdad, podrían haber sido mucho más diplomáticamente correctos. Comenzando por algo muy básico. Ustedes saben que el presidente Maduro no puede pisar Estados Unidos, porque me parece que hay incluso orden de detención contra el presidente Maduro por causas vinculadas al narcotráfico. Así que él no podría pisar Estados Unidos. Así que aunque lo inviten, difícilmente Maduro asistiría a una cumbre, a la cumbre, ¿no? Entonces yo creo que
que es cierto, ¿no? Que es cierto, podrían haber sido un poco más pragmáticos, ¿ok? Y usar el evento como una caja de resonancia de críticas contra este tipo de regímenes, pero lamentablemente lo que estamos viendo es un comportamiento que creo que lo hemos visto en otras ocasiones y que parte por la idea de excluir a aquellos gobiernos o mandatarios que resultan incómodos para el gobierno de Estados Unidos. Claro, pero yo me refería, obviamente, bueno, tú, si decide excluir, bueno, pero me refiero un poco a que no han podido, o sea, han podido trabajar, digo yo, antes, han podido trabajar, prever que esto podía pasar y antes de lanzarse a la aventura de organizar esto, bueno, hacer su trabajo, digo yo, y en todo caso desistir si veían que no iba a ser posible, o sea, a eso voy. Parecía, porque además Sí. uno pensaba que esta administración de Biden, contrariamente a la anterior de Donald Trump, era mucho más profesional, ¿no? Efectivamente, es más profesional. Pero parece que con respecto a América Latina, pues, no sé, hay una especie de improvisación, ¿no? Sí, no, es cierto que en este primer año, ya casi año y medio de gobierno de Joe Biden, América Latina no ha estado en el radar de la política exterior estadounidense. Así que comparto tu opinión de que de alguna manera creo que había una dejadez acerca de lo que son las dinámicas políticas latinoamericanas. Ha tenido algún interés puntual en algunos escenarios. Por ejemplo, en el caso peruano, creo que el Departamento de Estado ha sido muy importante en dar legitimidad al gobierno peruano y en dar legitimidad también a las elecciones peruanas. Así que no es que ha estado completamente al margen de lo que son los problemas de los países latinoamericanos, pero es evidente que las prioridades del gobierno estadounidense no han pasado por acá y no pasan por acá hace mucho tiempo. Claro. Pero lo que sucede es que muchos esperábamos que con los antecedentes Joe Biden, pues habiendo sido vicepresidente Obama y fue casi su representante para América Latina, donde durante los dos gobiernos de Obama, pues hubiéramos esperado un papel un poquito más activo, ¿no? Biden tiene un conocimiento de América Latina bastante importante y muchos esperábamos un tipo de relación distinta. Ahora, es cierto que hemos pasado una relación completamente, no solamente indiferente, sino peligrosa con Trump, a una relación pues menos peligrosa, ¿no? Con Joe Biden, pero también indiferente, igual de indiferente. Entonces, yo creo que esa actitud y esa posición creo que no le ha permitido a la diplomacia norteamericana darse cuenta de los problemas que podrían estar gestando con esta no invitación y no prever, pues, con políticas mucho más activas, pues, el hecho de que muchos países podrían no querer participar, ¿no? De acuerdo. Y esto se llama en un contexto de la rivalidad con China, eso muchos comentaristas lo han dicho, había un artículo de Financial Times donde decía todas estas tribulaciones de Estados Unidos con respecto a la cumbre, obviamente le están dando lo están alegrando a China, en fin. También se enmarca un poco en eso, ¿no? Una manera también de luchar contra la influencia china, pero parece que, bueno, en ese campo, en todo caso, como tampoco le está saliendo muy bien, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno, no estoy justificando lo que hace Estados Unidos, pero yo creo que cuando uno ve el accionar de China y Estados Unidos en Latinoamérica hay una gran diferencia. China no tiene reparos ideológicos, es decir, China puede cooperar igual con Chile, con Perú, que con Venezuela y Ecuador, es decir, en su momento Ecuador gobernado por Correa, es decir, China no tiene reparos, las diferencias ideológicas no son un reparo para la política de China y su relacionamiento con los países de la región. En cambio, para Estados Unidos ese elemento sí es importante, ¿no? Y el elemento de Estados Unidos sí marca una diferencia y es evidente que Estados Unidos promueve relaciones con los que considera sus aliados y no con aquellos que ve pues como ideológicamente distintos o que cuestionan la posición o el papel de la potencia mundial en la región y en el mundo. Así que digamos que Estados Unidos marca esas diferencias. A la larga, ¿qué va a ser mejor? Probablemente sería mejor para Estados Unidos ser un poquito más pragmático y tratar también de establecer vínculos y relaciones con aquellos países con los cuales no comulga. Digamos, yo pienso en la relación que mantuvo, por ejemplo, George W. Bush con el Brasil de Lula, que a pesar de las diferencias lograron crear escenarios de cooperación muy fuertes, digamos, y dinámicas de articulación política muy importantes. Me parece que ese es un buen ejemplo de lo que Estados Unidos puede tentar de cara al futuro y sobre todo pensando en la competencia con China en la región. Y hablando de las cosas que pueden salir de acá, Oppenheimer, el periodista argentino, norteamericano, dijo que era una oportunidad, bueno, que era un poco perdida por estas falencias, en fin, pero que hubiera sido una oportunidad porque
en esto que ahora se están buscando reconstituir las cadenas de suministro por los problemas que hay en China y todo lo demás. Hay empresas norteamericanas que podrían estar mirando a América Latina, ¿no?, como un lugar donde se puede invertir y reemplazar en parte a China como lugar donde también se proveen de componentes y todo lo demás. No sé, ¿tú ves eso como una cosa que podría también ser parte de la agenda, aunque no lo he visto mencionado, por cierto, ¿no? Bueno, Biden ha hablado acerca de una agenda económica, de promover una agenda económica, y él ha dicho que va a promover y va a proponer una nueva agenda. No sé a qué se refiere exactamente, pero en estos contextos, en estos momentos de crisis económica, de crisis logística a nivel mundial, de crisis de alimentos, ¿ok? Donde los precios de los minerales están muy altos, yo creo que se pueden generar cualquier espacio que genere oportunidades, tiene que ser aprovechado, ¿no? Entre países como el Perú creo que tienen que aprovechar. En este contexto, China es fundamental, Estados Unidos es fundamental, y todas las oportunidades que podamos crear, pues, en favor de nuestros intereses en contextos tan, pero tan difíciles, y además pensando que se viene un futuro muy complejo, porque yo creo que lo que se viene en materia alimentaria, en materia económica, va a ser mucho más difícil en 4, 5, 6, 7 meses. Así que cualquier escenario que genere oportunidades, sea Europa, sea China, sea Estados Unidos, en este momento es fundamental. Y no darle importancia a eso, pues yo creo que es un error en nuestros países, ¿no? Y un país como el Perú creo que más allá de las diferencias, yo también estoy en contra de la no invitación de algunos países, tengo mis razones para creer que estos espacios sirven para el diálogo, para escuchar las diferencias y para criticar, pero a pesar de eso también soy consciente que los intereses del país están por encima de todo lo que vengo diciendo, y creo que en este momento económicamente cualquier espacio que genere alguna oportunidad, como la que tú señalas, es fundamental, y no estamos en la capacidad de desconocer esa oportunidad. De acuerdo, de acuerdo. O sea que hace bien el presidente Castillo y hizo bien el Congreso también en darle la Ojo, autorización, ¿sí? que todavía no sabemos si va a ir. Acordémonos que a mí me ha generado muchas dudas que hasta el momento oficialmente ni Cancillería ni el presidente Castillo han dicho que va a ir. Digamos, lo más cercano que tenemos es el pedido del Congreso, pero recordemos que a Davos también pidió el pedido del Congreso y finalmente no fue, y fue la vicepresidenta, así que ya hay una experiencia previa de pedida de salida al Congreso y que no se concretó, digamos, ¿ok? Entonces, digamos que recordemos que el gobierno también escucha a otros. El gobierno peruano es muy cercano al gobierno mexicano, es muy cercano al gobierno boliviano, y no quisiera sorprenderme con algo que pueda suceder el domingo o el lunes y veamos una no asistencia del presidente. Ojo, todavía no cantemos victoria. Ah, bueno, sí, efectivamente tienes razón, efectivamente. Ah, bueno. Entonces ya tiene la autorización, pero todavía no ha tomado la decisión efectivamente de ir. Bueno, muy interesante esa entrevista, más bajo la mirada de este tío Sam que tienes ahí atrás, que nos dice que nos quiere en su ejército, con el dedo, apuntándonos con el dedo. Bueno, ya conversaremos seguramente sobre los resultados de esta cumbre, a ver cómo le va finalmente al tío Sam en esta aventura. Gracias, Oscar, por estas explicaciones. Francisco, un placer, y esperemos conversar al término de la cita. Ok, listo. Gracias.